Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Esta es la unidad número 7, sección números decimales. En la lección formemos números decimales. Esta es la clase número 1 y tenemos como objetivo representar los números decimales con gráficas y su posición en la tabla de valores. Los materiales que vamos a necesitar: cuaderno y lápiz. Eso lo podemos encontrar en la página del guía del docente número 93 y en el libro de texto del estudiante en la página 71. Soy la docente Andrea Michelle Galeras. Recordemos que en la clase anterior estuvimos viendo lo que son las casillas de valores. En este caso, recordemos que un número decimal tiene una parte entera que le llamamos unidad y tiene la parte decimal, que son las décimas, centésimas y las milésimas, que consistía, ¿verdad?, en que si tenemos un cuadro que representa la unidad y este lo dividimos en 10 partes, entonces esto va a formar, y nosotros solo tomamos una parte de esas 10, eso va a representar una décima. Y si esa una décima nosotros la volvemos a partir o dividir en 10 cuadros iguales y tomamos solo un cuadrito, eso va a representar una centésima. Y si esa una centésima nosotros la dividimos otra vez en 10 cuadritos y tomamos solo uno de esos 10 cuadritos tan pequeñitos, como lo observamos aquí, eso también entonces le vamos a llamar una milésima. Entonces, una vez ya he hecho esa operación, aquí tenemos entonces la representación de que la unidad va a ser 1, la décima va a ser 0.1, una centésima y una milésima. Bien, recordando entonces estos conceptos, vamos a colocar el número 2.345 en la tabla de valores y escriban los números adecuados en la casilla. Bien, recuerden que lo que queremos tratar de realizar es saber cuántas unidades tiene esta cantidad, cuántas décimas, cuántas centésimas y cuántas milésimas tiene. Entonces, nos vamos a auxiliar de la tabla de valores en este caso que hemos venido trabajando. En este caso, observemos la tabla de valores. Tenemos entonces, si nosotros ubicamos, sabemos que la parte izquierda, la que está antes del punto, es la unidad y tenemos entonces que tenemos dos unidades. Ubicamos el punto entre la unidad y la décima aquí y luego seguimos ubicando. El primer número después del punto en la parte izquierda tenemos la décima, que es 3. Luego tenemos el número 4, que entonces va a pertenecer, como tiene la segunda posición después del punto, hacia la derecha, entonces va a ocupar la posición en la tabla de valores de las centésimas. Y el 5, como está 3 números o 3 espacios después del punto a la derecha, va a ocupar la posición de las milésimas. Entonces, ayudándonos de la tabla de valores, entonces ya podemos saber que el número 2.345 consiste entonces en 2 unidades, es decir, que tiene 2 unidades, que son justamente las que podemos observar antes del punto, o sea, la parte entera del número decimal. Y cuenta con 3 décimas, 4 centésimas y 5 milésimas. Entonces, este número tiene una parte entera, que es 2, y su parte decimal, que es 3 décimas, 4 centésimas y 5 milésimas. Ahora entonces vamos a resolver unos ejercicios. Dice, escriban los números adecuados en la casilla. Y recordemos entonces que lo que estamos utilizando es la tabla de valores. Entonces aquí traemos la tabla de valores y observemos el primer número. Ya lo hemos ubicado. Recordemos que antes del punto está la unidad, luego está la décima, la centésima y la milésima. Entonces hemos colocado que tiene 1 como unidad, 5 décimas, colocándolo en la tabla de valores, 2 centésimas y 3 milésimas. Entonces, posteriormente, el segundo número de la segunda actividad tenemos 2 enteros, 3 décimas, 0 centésimas y 4 milésimas. Vean que hemos colocado ahí en la posición de las centésimas el 0, ¿verdad? Siempre, independientemente, aunque el 0 en algunas ocasiones no tome valor, siempre es bueno posicionarlo
para colocar correctamente los valores en las casillas de la tabla de valores que corresponden. En el caso del ejercicio número 3, si lo ubicamos en la tabla de valores, tenemos 0 unidades y tenemos 0 décimas también, tenemos 2 centésimas y 3 milésimas. En el caso del ejercicio número 4, tenemos 3 enteros, es decir, 3 unidades, 0 décimas, 2 centésimas. Y observen que aquí el problema no nos decía que habían 0 milésimas, pero al no aparecer un número, sabemos que entonces eso es un 0 también, porque no hay. Entonces ubicamos un 0 en las milésimas para poder completar entonces lo que es nuestra tabla de valores. Entonces, ubicando eso en cada una de las casillas de arriba, podemos completar entonces que en el número 1.523 hay una unidad, 5 décimas, 2 centésimas y 3 milésimas. En el caso del número 2, este número está conformado por 2 unidades, 3 décimas, 0 centésimas y 4 milésimas, que las hemos sacado ya de la tabla de valores que hemos utilizado aquí para poder posicionar correctamente nuestras cantidades. Ahora entonces, en el tercer caso, entonces tenemos que tiene 0 unidades, 0 décimas, 2 centésimas y 3 milésimas. Y en el ejercicio número 4 podemos encontrar que hay 3 enteros o unidades, 0 décimas, 2 centésimas y 0 milésimas. Y así entonces hemos completado este ejercicio de la actividad número 1. En la actividad número 2 nos hace lo contrario. Si se fija, ya nos dan cuántas unidades hay, cuántas décimas, cuántas centésimas y cuántas milésimas, si a un caso corresponde el caso del ejercicio. Entonces nosotros lo tenemos que llevar a una tabla de valores para posicionar entonces, en este caso, cuál es entonces el número que se nos forma. En este caso, pues en el ejercicio número 1, ahí nos indica la flecha, nos dice que tiene 2 unidades, lo ubicamos entonces en respecto a la tabla de valores debajo de las unidades, el número 2. Luego tenemos décimas, centésimas y milésimas. Dice que décimas hay 4, centésimas hay 3 y milésimas 1. Eso fue lo que colocamos. Luego nos dice en el ejercicio número 2 que hay 0 unidades, entonces ubicamos un 0, que hay 5 décimas, ubicamos un 5 en la casilla de las décimas, que hay 4 centésimas y por último 2 milésimas. En el número 3 nos dice que hay 2 unidades, 0 décimas, 2 centésimas y 3 milésimas. En el número 4 hay una unidad, 0 décimas, 0 centésimas y 2 milésimas. Hasta aquí nos han dado la unidad, las décimas, las centésimas y las milésimas y lo hemos colocado gracias a la tabla de valores. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso del siguiente? Podemos observar que en el caso del número 5 ya no están las 4 columnas de nuestra tabla de valores, solo aparecen 3. Entonces observemos qué cambio va a sufrir entonces cuando sucede esto. Observemos, por ejemplo, nos dice 3 unidades, entonces ubicamos 3 debajo de las unidades, en este caso está aquí. Luego nos dice que hay 2 décimas, entonces pasamos a la columna de las décimas y ubicamos el 2. Luego nos dice que hay 4 milésimas. ¿Qué pasa? No mencionó las centésimas. Al no mencionar las centésimas, nos damos cuenta entonces que nosotros ahí no podemos obviar y decir, la vamos a borrar. No. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar un 0, porque si no se menciona, en este caso, entonces quiere decir que allí hay un 0 y queremos ubicar un 0 como tal. Entonces, como las centésimas no son mencionadas, ubicamos un 0 en su posición. Y luego nos menciona 4 milésimas, entonces ubicamos 4 en la columna de las milésimas. En el caso de la 6, miren, dice 2 unidades, aquí tenemos el 2, no menciona las décimas. Como no las menciona, entonces en este caso vamos a poner 0, miren, en las décimas. Luego nos dice 4 centésimas y una milésima. Y ahí está. En el siguiente caso nos dice una unidad, 2 décimas y 3 centésimas. No menciona las milésimas, entonces lo que hacemos es ubicar también un 0 para poder entonces completar nuestra tabla de valores en todas las posiciones que se nos da de número decimales. Miren. En el último caso, miren, no hay unidades, es decir, no hay parte entera.
entonces colocamos 0 también. Dice 4 décimas, ubicamos, corresponde a la columna de las décimas, entonces el número 4. No menciona las centésimas, entonces por eso ubicamos 0 en la columna de las centésimas. Y al final nos dice 2 milésimas, entonces ubicamos 2 en la casilla de las milésimas. Y así entonces como podemos resolver y ubicar correctamente entonces y formar nuestros números decimales, ya sea que nos den la escritura y nosotros tenemos que formar el número, o nos den el número y nosotros tengamos que formar entonces cómo está distribuido en unidades, décimas, centésimas y milésimas. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en una próxima.